Bueno, mis amados hermanos, amigos, seguidores, aquellos que nada más están interesados en verlo diferidamente, en fin, como sea que usted se conecte con nosotros, le damos una cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora y el tiempo en que vaya a estarse conectando para ver este video, esta clase en video. Una vez más, la casa de estudio virtual Reino de Dios les da la más cordial bienvenida. Los saludamos en el amor de Cristo y queremos decirle que hoy tenemos una clase muy interesante. De antemano se las recomiendo, así que prestemos atención que nuestro instructor invitado, nuestro apreciado y muy querido hermano Juanji Hernández está con nosotros desde Dominicana, así que le damos la bienvenida y vamos a continuar con una lección más del presente curso, una introducción al pensamiento paulino. Adelante, hermano Juanji. Amados hermanos, muchas gracias, hermano Ben, por siempre permitirme estar en este rinconcito digital dedicado al estudio de las escrituras, al estudio de la teología, el cual realmente me ha parecido un tiempo excelente. Cada día estoy pensando cómo puedo estar a la altura de esta plataforma y agradecido de la oportunidad y también de los hermanos que toman su tiempo para escuchar a este palabrero y soportarme durante un par de horas acá. Bien, le pido al Señor que me dé de nuevo, que ustedes puedan ser edificados, recibir alguna confirmación del Espíritu y que el Espíritu de Dios les instruya y les guíe en este amplio y ancho mar de los estudios paulinos, de lo que Él ha revelado en la historia del apóstol Pablo y en sus escritos. Hoy vamos a tener una clase un poquito diferente. Nosotros hemos pasado de una biografía, un acercamiento a la persona del apóstol Pablo, luego hicimos un acercamiento a sus cartas, a la forma de sus cartas, a las características puntuales que hace el apóstol Pablo, a la contribución al epistolario grecorromano que vemos en Pablo. Luego nosotros vimos la hermenéutica del apóstol Pablo, cómo él leía las escrituras, y allí vimos que él utilizaba las herramientas que tenía a la mano, la Hagadá y la Halaká, a su forma él pudo utilizar las técnicas que se tenían para la época. Y luego entonces hicimos un estudio diacrónico y sincrónico, una primera parte donde vimos de manera particular cuál era la contribución que hacía en su pensamiento y hasta cierto punto su evolución en cada una de las cartas, para luego entonces ver si existe tal cosa como un centro de la teología paulina. Y con eso referimos a si hay un núcleo de pensamiento, si hay un concepto, si hay una frase, si hay alguna doctrina que sea central en todo el pensamiento y que le dé cohesión y uniformidad a todo el pensamiento paulino, lo cual es un ejercicio para nada desdeñable. Nosotros planteamos de que hay dos grandes escuelas, una que se decanta por decir que el centro en la teología paulina es nuestra participación en Cristo, y el otro más tradicional es en base soteriológica, hablando acerca de la justificación por la fe. Ambos grupos tienen argumentos muy interesantes, ambos grupos tienen degeneraciones y tergiversaciones del pensamiento paulino en los extremos. Y nosotros terminamos con la frase de ese genial teólogo Richard Gaffin, que decía que para él el centro del pensamiento paulino es el Evangelio, y lo coloca precisamente porque el Evangelio le permite introducir tanto los buenos argumentos de que el cristiano está unido en Cristo a través de la justificación por la fe, y eso también tiene un elemento escatológico,
Entonces, tanto la cristología, la soteriología y la escatología, porque Pablo se visualiza en lo que el Nuevo Testamento llama los últimos tiempos. Eso hace que nosotros tengamos un concepto más amplio donde todo el pensamiento y la riqueza del apóstol Pablo puede ser mejor apreciada. Eso sería un panorama muy esquemático de lo que nosotros hemos visto hasta hoy. Hoy nosotros nos vamos a decantar por ver qué es lo nuevo, cuáles son las investigaciones y los actores en la academia, más o menos en la actualidad, a partir del 1991 hasta el 2024, ¿qué tenemos nosotros? Así que vamos a tener un panorama a los estudios paulinos actuales. En las últimas décadas, nosotros hemos asistido a una verdadera renovación de los estudios paulinos. Y cabe también la palabra revolución, un avivamiento académico en torno a la persona del apóstol Pablo. Los eruditos se cansaron del problema del Jesús histórico y del Jesús de la fe. Se hartaron de eso. No es que no haya producción, todavía se sigue produciendo mucho de eso, pero hay una gran ala de la academia que se ha centrado en los estudios paulinos. Y desde que surgió la nueva perspectiva de Pablo, que ya no es tan nueva, desafiando las lecturas tradicionales dentro del ala reformada y dentro del ala católica también, hasta los enfoques retóricos, sociológicos y cristológicos de cuño más reciente. Nosotros hemos tenido esa actividad literaria importante en los últimos 25 años. Lamentablemente, nosotros en Latinoamérica tenemos una distancia del mundo académico de unos 30 a 40 años, así que cuando en la academia, nosotros aquí en Dominicana tenemos un dicho y que es que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da fiebre, eh, para referir que una cosita chiquita ya aquí se vuelve grande y cuando allá ocurren cosas grandes, entonces aquí eh, la vemos 30 años después. Latinoamérica tiene una distancia como de unos 30 a 40 años del desarrollo del primer mundo. Entonces, los académicos de hoy se están planteando preguntas fundamentales. ¿Qué relación tenía Pablo con Jesús? Que vimos un poquito de eso en una de las clases. Nos hacíamos la pregunta de si Pablo inventó a Jesús o si Pablo interpretó a Jesús. ¿Cómo influenció la cultura grecorromana en el pensamiento paulino? También vimos un poco de eso cuando abordamos su biografía. Allí nosotros puntualizamos que el apóstol Pablo pensaba como judío, exponía como griego y argumentaba como un abogado romano. ¿Y cómo podemos entender su visión del reino de Dios, de la justicia y de la identidad cristiana en un mundo multicultural? Que hasta cierto punto en la clase pasada abordamos un poquito de eso. Eh, Ahora podemos nosotros con eso ver la importancia de un acercamiento o una actualización en los estudios paulinos actuales. Así que pasemos a la primera diapositiva. Este estudio lo vamos a hacer en tres momentos. El primero de ellos vamos a hablar un poco de los estudios de referencia, diccionarios, enciclopedias y compendios que se han hecho hasta la fecha. Luego entonces vamos a ver las temáticas o los temas de interés que se abordan en la actualidad en la academia. Y por último, vamos a ver las monografías más descollantes de todo este movimiento del estudio en torno al apóstol Pablo. Es
todo estudio acerca de la actualidad del apóstol, de los estudios en torno al apóstol Pablo, debe de comenzar con el diccionario de Pablo y sus cartas, que fue editado por el señor Gerald Hawthorne. Disculpen mi inglés, ustedes van a ver mucho que voy a machucar bastante. Mi inglés es muy malo, así que disculpen eh, mi mala pronunciación. Que ha tenido también una nueva edición, una edición del 2022, muy interesante, una actualización eh, a los artículos que son muy interesantes. De hecho, ahí hay artículos que son de aparatos críticos de las cartas, hay artículos acerca de la teología, de palabras específicas. Son como 200 artículos muy interesantes que para toda persona que quiera coger en serio los estudios paulinos es una obra indispensable que hasta el día de hoy se sigue referenciando. La primera edición de ese libro fue en el 1992, si no mal recuerdo, la primera vez que vio la luz, y ha salido en el 22 ese diccionario que se los recomiendo a full, completamente necesario. Siguiendo en los compendios, es obligatorio mencionar la obra de Bruce Longenecker. Él es el editor general del compendio de Oxford de San Pablo, una obra monumental, impresionante, con artículos y ensayos muy insidiosos, los cuales nos ayudan a ver cuáles son los nuevos enfoques y la erudición moderna, cómo ha influenciado en el estudio. Y hay de todo, créanme. Ahí hay desde teólogos liberales hasta teólogos de los más conservadores. Y es una de las cosas que yo agradezco bastante porque en cierto punto tú ves cómo se pelean entre ellos y tú puedes sacar mucho provecho de una lectura en ese sentido. Entonces son obras de referencia para toda persona que quiera estudiar. Y por último, y lo que creo que es la obra teológica más importante del siglo XXI, es la Enciclopedia San Andrew de Teología. Es una entrada web que quiere ser lo que es la Enciclopedia de Filosofía de Oxford. Quiere ser su homólogo, pero en teología. Y créame, todo el que tiene un poquito de teología y ama la academia quiere que un artículo suyo aparezca en esa enciclopedia. Y allí uno puede encontrar información muy valiosa acerca de el apóstol Pablo, pero no de manera directa. Uno lo que encuentra son artículos, por ejemplo, de justificación por la fe, y en ese artículo uno encuentra todo un estudio acerca de la manera en cómo el apóstol Pablo abordaba el tema de la justificación por la fe. Y allí tú encuentras la nueva perspectiva de Pablo, encuentras visiones tradicionales y así por el estilo. Eh, Al igual que, por ejemplo, tú pones también como entrada ley y evangelio y allí también vas a encontrar información importantísima y muy actualizada de lo que hoy se ve en la academia. Es importante también ver los estudios referenciales en torno a la persona de Pablo, los acercamientos que hemos tenido. Eh, Dos estudios son importantes hacer una mención, que es el de Martin Hegel, Pablo el precristiano. Eh, Ese libro es una continuación muy útil de un trabajo anterior que había tenido el señor Hegel sobre la naturaleza helenística del judaísmo durante la época, y tiene un reconocimiento
de una fiabilidad histórica de los documentos bíblicos, incluyendo el libro de los Hechos. Hegel utiliza como fuente primaria el libro de los Hechos para hacer un acercamiento al personaje de Pablo. Da crédito a que Pablo fue educado por Gamaliel en Jerusalén, no niega para nada el conocimiento del griego como su primer idioma, junto con el hecho de que tuvo que haber aprendido el hebreo y el arameo. En ese libro él ilustra cómo lo griego, que había influenciado bastante a Jerusalén, así también como en Palestina, y hasta en su sistema educativo. Es una obra bien interesante, con implicaciones directas para entender a Pablo y sus escritos. El punto que agradecemos de Hegel es que él documenta con referencias para entender las fuentes primarias y secundarias. Aunque todavía en algunos círculos se trazaron líneas entre el helenismo y el judaísmo, Hegel muestra con unas muy claras conexiones entre ambos mundos, de una forma que uno puede apreciar verdaderamente el Pablo como judío que vive en un mundo helenístico, sin que eso sea una contradicción. Y eso es lo que se le agradece a Hegel. Thank you. Te escucho, amado. Otro libro que ilustra muy bien el ala hiperliberal del acercamiento a Pablo es Pablo y el helenismo de Ian McAvoy, donde él plantea algunas cosas bastante interesantes y un método también que evidencia cosas que no se pueden sostener. Por ejemplo, él establece que Pablo no tenía formación rabínica, que fue influenciado por el agnosticismo, pero por el gnosticismo y las religiones mistéricas de su época, y que eso fue lo que sentó las bases del antisemitismo cristiano y todo lo que usted escucha hoy en día en círculos liberales, todo eso bebe del señor McAvoy. Veo una mano levantada. Señor Valles. Dios le bendiga. No sé si es ético que haga una pregunta ahorita. Vamos a tener Sí. un momento para preguntas. O la hago ya o después. No sé. Vamos a hacerla, dígame, para ver si Vale, puedo. sí, ya que usted mencionó, Pablo, con respecto al helenismo, Ajá. ¿verdad? Solo, bueno, hay una cuestión aquí, con respecto a, se dice que el ser humano es dicotómico, ¿verdad? De dos. Ok. Pero Pablo menciona la tricotomía en Primera Tesalonicenses 5:20, creo que es el 5:23. Entonces, hubieron hubo por ahí un maestro que dijo de que Pablo había tomado de Platón, de la filosofía Sí, helénica. y la idea del demiurgo y todo eso. Nosotros, Ajá, discúlpeme que le qué interrumpa. válido es. Discúlpeme que le interrumpa. Nosotros pudiésemos discutir eso más adelante en una clase sobre teología sistemática o de antropología bíblica. No me gustaría entrar en ese tema porque eh, puede suscitar y distraernos del cometido de esta clase. Si De usted acuerdo. quiere, de manera privada le podemos contestar. Ok, gracias. Sí. Entonces, todo este movimiento que ustedes ven ahora de ese Pablo, del Pablo gnóstico y todo lo demás, todo eso tiene su origen en el señor Maccabees. Y como dije, la metodología del señor Maccabees y sus afirmaciones no soportan el peso de la evidencia.
Incluso ese libro no representa siquiera la corriente principal dentro de los estudios paulinos. Un libro que está en las antípodas de lo que acabo de mencionar es el libro del señor Barrett. Disculpen que no se me pasó ponerle el nombre ahí. El señor Barrett con su libro Pablo, mientras que el primero, que fue el del señor Hengel, es muy estrecho y con un enfoque bastante detallado. El de Bennett, perdón, el de Barrett es una visión mucho más generalizada y más compendiada del pensamiento de Pablo. Él basa en una vida de estudio muy serio del apóstol Pablo. Son tradicionales las referencias del señor Barrett y los comentarios que él hace a Romanos y a Primera de Corintios, así como las pastorales que hasta el día de hoy son bastante elogiados en la academia. Y correctamente se acerca a Pablo como el primer y probablemente el más grande teólogo cristiano. Allí él utiliza las epístolas como virtualmente las únicas fuentes para entender, degradando el, el libro de los Hechos como un libro que da una visión un tanto idealizada del apóstol Pablo, y por eso él se decanta mejor por los escritos paulinos como la fuente para su estudio o acercamiento al personaje. Enfocándose en las cartas que son las protopaulinas, Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, primero los Tesalonicenses, junto con Filemón. Entonces, y él dedica una sección muy importante a disputar el punto de vista de que Pablo se opone a un concepto que lo vamos a ver la semana próxima, al monismo pactual. En palabras llanas, nueva perspectiva de Pablo. Y él ve a Pablo argumentando en Gálatas en contra de una salvación basada en el mérito de la justicia por obras. Y analiza también las cartas paulinas restantes en un capítulo sobre la escuela de teología paulina, que concluye también con una aplicación muy breve al día de hoy. Si bien no estoy de acuerdo con la última parte de que él entiende de que las deuteropaulinas fueron escritas por los seguidores del apóstol Pablo, en lo que hablamos en una de las clases, esa escuela paulina, que utilizaron como seudónimo al apóstol Pablo. No hay evidencia suficiente, ni él muestra tampoco una evidencia concluyente de ello. Entonces, menciones honoríficas que no puse y que son importantes, teólogos como Anderson Scott, o Riverbos, Herman Riverbos, que son importantes, pero ya tienen una distancia de nosotros también importante y que sirvieron como los pininos o antecedentes para toda la explosión que tenemos de los estudios paulinos. Ahora, esas serían las obras de referencia. Pudiésemos ahora pasar a los temas que se abordan, a las temáticas actuales. Y el primero de ellos es Pablo y la ley. Mano Aquí, Juanji, sí, dígame, amado. una preguntita. ¿Cree que pudiéramos dar un breve tiempo nada más para preguntarle al auditorio si tienen alguna pregunta sobre la primera parte? Porque va a estar muy densa la explicación que viene y ya con la primera parte puede ser que tengan algunas preguntas relacionadas con el tema. Tienes razón, tienes razón. Si pueden, momento. Vamos a darle el tiempito a las personas y la confianza para que pregunten si tienen alguna pregunta sobre lo ya cubierto.
porque va a estar bastante densa la clase en cuanto a escritores, libros, posturas, en fin. Pero hasta donde hemos llegado aquí, ¿alguna pregunta para el profesor? No, ninguna, ningún comentario. Yo, profesor, quería preguntarle al hermano Juanji, en la femina donde mostraste tres autores o tres académicos con mi hermano, Ajá. entiendo que cada uno tiene su postura, digamos, ¿no? De la vida de Pablo, pero con respecto, mi hermano, a esta clase, con respecto a, a la forma como la estamos nosotros tratando, la vida de Pablo, ¿cuál sería el más recomendable para estudiarlo o el más fiable para poder creer? Y descartando pues uno de ellos que me dijiste que era la base, el basamento de la teología liberal con respecto a Pablo. Entonces, de los tres, ¿cuál O por podría lo menos ser? de la degeneración de la teología liberal. Ok, ok, ok. Oh, ya, ok, ok, entiendo ahora, ¿no? Entonces, de los tres, mis hermanos son fiables, su documentación, sus teorías y todo, todo lo que escriben, Sí, ¿no? exactamente. Yo abogo disculpen, yo abogo por el señor Barrett, a pesar de que no estoy de acuerdo con él con lo que acabo de apuntar, pero sí en líneas generales su acercamiento es bastante sugestivo y nos ayuda bastante. Y también con Martin Hengel. Ellos dos son autores potables. Recordando que estamos hablando en términos de academia, no en cuestiones devocionales, que es diferente. Hermano Nosotros, Juan, ¿sí? ¿habría algún libro en español? Aunque sabemos que ya dijiste que lleva como unos 30, 40 años de atraso, pero ¿había algún libro en español para los que ni siquiera tengamos algún libro de ese tipo que nos pueda ayudar, aunque todavía venga rezagado, pero que descolle como diciendo, bueno, aún entre lo que es ya el atraso que tenemos en cuanto a material traducido al español, este libro sobre Pablo en castellano que se puede conseguir puede descollar como algo para empezar el estudio, pudiéramos Por decir. ejemplo, a mí me gusta mucho el acercamiento que hace Tom Schreiner, Pablo, apóstol de la gloria de Dios, librazo, Ok, que puede aparecer en español ya. Este, hay una biografía muy buena que hizo César Vidal acerca del apóstol Pablo, que ayuda ok, bastante, y también la serie Cuatro puntos de vista sobre el apóstol Pablo, la serie Counterpoint de Sondervan. ok. Aparece también, yo creo que con esos tres libros tú tienes un buen material. Hay uno Y que te quería preguntar, mi hermano. hay uno que ya está un poquito atrasado, de Edward Payson, que se llama a sí mismo Pablo y sus cartas, de Editorial Clié, Y pero ese, y ayuda yo no bastante. lo tengo, yo no tengo ese libro que te quiero mencionar, lo tengo en inglés, pero no lo tengo en español. Ya también es de hace tiempo, el que se llama Pablo Apóstol de Corazón Libre o algo así. ¿No lo has visto? Ese libro es de un autor que Eh, se llama Bruce. F. Bruce, No, no es de F. F. Bruce. Lo tendría yo que buscar y mostrártelo en inglés. No ¿cuál lo tengo será? a la mano, pero se llama Pablo. Apóstol de corazón liberado, de corazón libre, algo así. Lo voy a No, buscar y te no lo le, voy a mostrar. no le llego, sinceramente no le llego. Creo que Este, lo publicó Clee ya. pero le digo algo, por ejemplo, hoy en día, y sin ánimos de promover la piratería, pero hoy en día aparece mucho material descatalogado en Internet que uno puede a través de las nuevas tecnologías traducir por lo menos porciones y uno disfrutar de, Ujú. de- entonces, no hay que esperar. Claro, la traducción no es la mejor del mundo, pero por lo menos tú puedes hacerte una idea si eres un lector acucioso.
Bueno, pues ya el hermano Juan nos dio cuatro opciones en español para que pudiéramos Ah, empezar nuestro por estudio. ejemplo, también hay uno muy bueno, también de Tom Schreiner, que se llama 40 preguntas acerca de Pablo y la ley. También eso está muy bueno. Sí, 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 sí. Se los recomiendo a full. Que aparece también en español. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más? Hay uno, profesor, hay uno sin ánimo de nada, mi hermano, de Josué Irión. Eh, no sé si lo han leído, pero yo siento, mi hermano, que es como más devocional. No sé Sí, si. por supuesto, porque esa es la naturaleza de ese autor, de Josué Irión. Ok. Él es un predicador más enfocado a lo devocional y así por el estilo. Abunda mucho eh, la lectura del apóstol Pablo de una perspectiva devocional. Eso sí abunda mucho en español. Gilberto, levantó la mano. Sí, Adelante. al profesor Wanji, el libro que usted mencionó, Cuatro puntos de vista, ¿cuál es el nombre del autor? ¿Usted mencionó? Ese es un compendio. Hay varios autores. Oh, Ahí está. compendio. Sí. Usted lo puede buscar del editorial Sunderban. Se llama en inglés Counterpoint, la serie, y aparece. Ok, listo. Ok, gracias. Hermana Angélica, adelante. Sí, yo tengo el libro El pensamiento del apóstol Pablo. No recuerdo el autor, no sé si lo conocen. Ah, usted está hablando del de Herman Ritterboss. La verdad es que no me acuerdo. Pero sé que es un libro un Sí, poco ya antiguo. sí, se Eh, llama el pero- pensamiento del apóstol Pablo. exacto, sí. Pero nunca lo llego a leer ni a la mitad porque es un poco complejo, me parece. No sé qué opinan. Ah, No lo llegué a leer todo. Sí, me parece un poco difícil de entenderlo. ¿qué piensa hermano Juan de Ritterboss? Parece que el hermano Juanji se cayó en la llamada. Vamos a esperar un momentito. Sí, y agradezco a todos por sus preguntas. Ese libro es un libro así un poco, sí, está denso, no está fácil de leer y grueso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, también depende de la traducción. Hay una traducción más moderna de ese libro. A lo mejor esa traducción más moderna ayude. Lo que le recomendaría, hermana Angélica, es que le tome una foto a ese libro y me la manda por interno ya después. Le puedo decir si es la traducción más moderna o es la más antigua, ¿verdad? Entonces, Ajá. en base a eso también puede ser que Sí, la traducción ayude, ¿verdad? pues puede ser que sea más antiguo así porque me lo dieron hace muchos años y Ajá. como que siempre comienzo a leerlo, pero lo dejo. O quizás también ahora que ya tiene un poco más de estudio, le puede Puede entender ser, más sí, fácil. puede ser. Sí, porque los temas que se van tocando a veces son muy teológicos y no son cosas que se tocan a menudo ni seguido en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, es como que uno lee pero no lo puede explicar. Ujú. Bueno, vamos a esperar que el hermano Juan Yi regrese. Como les dije, me dijo él hace un rato que estaban trabajando en la electricidad ahí cerca de su casa. Esperemos que se pueda comunicar. Y hermano, el de Club de Lectura, este libro del hermano Josué Irión, ¿cómo se llama? Así lo mismo, mi hermano. El Vida y Apóstol y Ministerio. No, Vida y Ministerio del Apóstol Pablo, Josué Irión. No lo he Ok, leído, sí, mi hermano, pero me imagino yo por el carácter del autor, que es más como devocional, ¿no? Más práctico. No sí, creo que sí. Estaba mirando también, mi hermano, una lista que se hizo hace un par de años de las 100 personas más importantes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y están, bueno,
de todas las categorías, ¿no? Científicos, ingenieros, inventores. Y fíjate que impresionantemente sale el apóstol Pablo. Yo me quedé asombrado, pues, o sea, Sí, sí, la lista la encabezaba el Señor Jesús y Mahoma, ¿no? Pero sí, como más o menos como allá en los 80, 70, ahí estaba el apóstol Pablo. Wow, digo yo. Estamos hablando de alguien muy importante, no solamente para la cristiandad, ¿no? Sino que sí, así también es, y para la... Sí, con una mente muy privilegiada. sí, wow. Sí, pues lo que voy a hacer es buscar entre el material que está escrito en español, esos libros que recomendó él, ¿verdad? Hay dos de Schreiner que mencionó él, de Thomas Schreiner, y le voy a preguntar una vez más cuál fue el que, o repasar en el video, cuál fue el otro que mencionó, ¿verdad? También el profesor Juanchi mencionó un sitio web. La Sí, No sé, enciclopedia. no sé si te recuerdas el nombre, ¿no? sí dijo él, Enciclopedia Teológica Saint Andrews. Oh, ok. Creo que eso fue lo que dijo, pero le voy a preguntar. Y Sí, ya cuando nos dé San- toda la información, la vamos a poner en el canal de WhatsApp para que puedan tener la información. Qué lástima que se le cayó la llamada. Ya va a volver ya, primeramente Dios. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a, pues mientras viene el hermano Juanji de cualquier otro tema, ¿verdad? Estábamos hablando de las raíces hebreas hace un rato. Podemos aprovechar el tiempo. Hermano que preguntó sobre la influencia filosófica helénica que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? No sé si esa pregunta, mi hermano, te quieras atreverte a responder, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, sí, es una cosa interesante porque hay diferentes posturas en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay material, por ejemplo, donde se enfatiza que de hecho el, el hombre no es visto desde un punto de vista ni siquiera dicotómico, sino es visto desde un punto de vista monista. Monista quiere decir único o de uno solo, ¿verdad? En donde en lugar de enseñarse que el hombre es una composición de alma y cuerpo, hay unos autores que enfatizan que no es así, que el Antiguo Testamento tiene un punto de vista monista, dando a entender que el ser humano es un alma, no que tiene un alma. Entonces, hay algunos teólogos que se inclinan por eso, ¿verdad? La teología judía también se inclina por eso. Y empezamos a ver un desarrollo a través del tiempo entre los dos testamentos, en donde la influencia de lo que es la teología y el pensamiento helénico, o sea, griego, empieza a entrar a la cultura judía. Y cuando eso pasa, bueno, y hay que recordar también que el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia, en donde fue expuesto a diferentes fuentes de pensamiento, y esas fuentes de pensamiento tenían que ver con una postura que no era monista. Entonces, ya cuando regresan de los 70 años de cautividad y regresan a la tierra que conocemos hoy como Israel, entonces podemos ver que ya traen diferentes fuentes de pensamiento. Y aún si leemos los libros apócrifos, por ejemplo, que también se le llaman deuterocanónicos en otras partes,
podemos empezar a ver cómo es que ese pensamiento helénico empieza a tomar otro cariz, empieza a darle otra formación teológica al pensamiento judaico y ya empieza a evolucionar y entonces entra la idea de que el ser humano ya no es una persona monista, sino que puede entrar el punto de vista dicotómico y aún incluso el tricotómico, ¿verdad? Entonces, eso da cabida a diferentes posturas. Ahora, muchos en el ámbito cristiano, ya para el tiempo del primer siglo, cuando Cristo habla, se puede ver claramente de algunos pasajes que el punto de vista monista ya ha quedado atrás, como algo de, como una primera visión de antropológica del ser humano en tiempo antiguo, pero ya para tiempos del Nuevo Testamento ya es visto como más dicotómico. En algunos campos lo ven de esa manera. Al menos ya se reconoce que el hombre no es un alma, sino que tiene un alma. Y hay puntos en donde se elabora, aunque la realidad es que en una forma clásica y en una forma muy específica y bien al punto, el apóstol Pablo en primera los Corintios 5:23 habla del hombre de una manera tricotómica. Ahora bien, ese es el único pasaje hasta donde yo tengo conocimiento en donde claramente se presente al hombre de una manera tricotómica. No estoy diciendo que no hayan otros pasajes que no se pueden entender de esa manera, pero no creo que estén tan claros como ese. Ese es el más claro que hay, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para poder entender, y a lo mejor el apóstol Pablo no lo hizo desde un punto de vista literal, por así decirlo, que literalmente él haya creído o postulado que tenía tres partes, alma, espíritu y cuerpo. Ahora, puede ser que sí, no quiero que me vayan a malentender. Estoy diciendo que existe una posibilidad de que al mencionar espíritu y alma y cuerpo, aunque él hubiera tenido una postura dicotómica de dos partes, quizás mencionó una tercera, que es el espíritu en este caso, a manera hiperbólica, haciendo el uso de la hipérbole, para dar a entender que la totalidad, la parte completa del ser humano, o sea, la totalidad, todo lo que el ser humano es en forma completa, perdón, utilicé la palabra parte y es equivocada, en forma completa, de manera completa, utilizó ese vocablo, utilizó un tercer vocablo para darle ese énfasis, porque de lo que estaba hablando es la total santidad del ser humano. Y ese era el enfoque de ese pasaje. ¿Cuántos aman a Latinoamérica? Ahí está, mira, ya estamos de vuelta. Hermano Juanji, estábamos Sí. aquí tomando el tiempo para a ver si podíamos responder, ¿verdad? Alguien me dijo si me aventuraba a responder la pregunta que el hermano Jorge Valles hizo. De Bueno, seguro se fue por la explicación lingüística de que Pablo está haciendo una perífrasis por intensidad, acumulando palabras para referirse a la total santidad, porque a que él quería que toda la persona, abogando a esa idea de personalidad corporativa que tiene el judío, ujú. este, acumula palabras, como cuando uno comienza a decir, ahí viene el grande, el inmenso, el magnífico, el inigualable Ben Escalante. Uno lo que está haciendo es acumulando para referir de que es una persona con muchas dotes. Lo mismo pasa en Tesalonicenses. Él está acumulando palabras para decir que todo el ser del ser humano, de nosotros, debe ser guardado de manera irreprensible. Sí, es lo que estaba exponiendo y antes que eso estaba, bueno, nada más mencioné que hay diferentes posturas teológicamente hablando entre las personas, entre los teólogos, entre los académicos, y podemos ver eso, analizarlo desde una manera como revelación progresiva desde el Antiguo Testamento,
cómo pasa por el periodo intertestamentario, cómo llega al Nuevo Testamento y cómo es que Pablo hace esa, esa mención perifrástica, como dijiste, ¿no? Yo Ujú. utilicé nada más la palabra hiperbólica para darle un énfasis, ¿verdad? A la Sí, tonalidad, pero estamos de acuerdo en eso, aunque quizás no es la única posibilidad de explicación. Yo me decanto por ella, así que nada más estaba mencionando eso, sí, sin, sí, Mi hermano, sin excluir otras, sin sí, excluir otras. si empujamos la discusión al terreno de la sistemática, a mí me gusta lo que plantea La Cueva. Francisco La Cueva, en su libro El hombre, su grandeza y su miseria, establece la siguiente analogía que a mí me gustó mucho. Él afirma, no, bíblicamente hablando, el hombre tiene dos sustancias, una material y una espiritual. Ahora, de la misma sustancia espiritual, nosotros pudiésemos ver, así como la misma carne, hay un órgano que es el corazón, que bombea sangre, y hay un órgano que es el cerebro, nosotros pudiésemos agarrar y ver del lado de lo espiritual, dos órganos de la misma constitución que son inseparables, que sería el alma y el espíritu. Me gusta porque mantiene un cierto equilibrio con algunos textos donde el espíritu toma un cierto lugar de preponderancia y también está en línea con algunos textos con la gran mayoría de textos, que equiparan y que utilizan el alma y el espíritu de manera intercambiable. Entonces, yo creo que esa sería la postura a la cual yo me afiliaría. Magnífica respuesta y creo que ya está ahí la respuesta, hermano Jorge Valles. Nada más díganos si satisfizo como sí, respuesta. solo lo que me cuesta un poco entender es si la postura dicotómica era la judía, ¿por qué Pablo, siendo Eh, un fariseo que estaba bien informado con la cultura judía, por qué apela a los tres? oye, ¿qué pasa, Mago? Ujú, El judaísmo es más monista, que sería ujú. le dije que se va a complicar, no vamos muy lejos en la discusión. Es más monista que dicotómico. Y hay autores actuales dentro de la teología cristiana que está abogando por un monismo antropológico. Eh, pero los argumentos chocan de frente con la realidad de la muerte. Si nosotros fuésemos una sola sustancia, entonces, ¿cómo explicamos el problema de que en la muerte nos separamos? El alma se separa del cuerpo y así por el estilo. Pero ya eso es una discusión más de la teología sistemática y nosotros estamos en estudios paulinos. ¿Qué le parece si nosotros volvemos a... Y la otra, y nada más quiero concluir con esto, hermano Jorge. Creo que también es muy importante, así como dice usted, que aunque Pablo era judío y estaba bien sabido de las posturas del judaísmo sobre la constitución antropológica del hombre, hay que tomar en cuenta los receptores de las epístolas. Sus receptores en este caso eran gentiles, eran personas del gentilicio griego y en el mundo helénico en el que vivían ellos, los conceptos a los cuales el apóstol Pablo se está refiriendo eran bien conocidos en el ámbito helenístico en el cual vivían sus Así es. receptores. Entonces, es como que yo me comunique con alguien hoy en día, allá en Dominicana, y aunque yo soy de México, si quiero que me entienda bien, voy a tener que utilizar términos dominicanos para poder comunicarme al 100% con el hermano Juanji, ¿verdad? Así. Y Entonces, recordando, discúlpeme, Mabel, y recordando de que la cultura hebrea y la religión farisea es instructiva, mas no es normativa. El hecho de que el apóstol Pablo haya sido formado en el rabinismo, eso no significa de que él suscriba todo lo que está ahí.
Y eso es importante entenderlo, porque he visto la tendencia de que cuando se hablan estos temas me sacan la cultura hebrea como si la cultura hebrea fuese validada por el apóstol Pablo, o por lo menos la religión hebrea, perdón, la religión del fariseísmo. Y eso no soporta los hechos. Porque si no, Pablo no hubiese dejado de ser judío. Ese es Sí. el punto. Sí, el tema aquí, ¿verdad? También hay que entender que aunque Pablo era un rabino fariseo, el fariseísmo en Israel es una cosa y el fariseísmo en la diáspora es otra cosa. Porque el fariseísmo en la tierra de Israel era shamaíta, una escuela, y el fariseísmo en la dispersión era del ámbito hilelita. Entonces, precisamente porque los apóstoles como Pablo, Bernabé y otros más eran del ámbito de la diáspora, es que se les consideran a ellos helenistas. Y hay que saber entender eso porque el término heleno o helénico se le daba a los que eran griegos, gentiles griegos. Pero helenistas era una palabra acuñada específicamente para judíos que vivían dentro de la gentilidad griega y que ya habían abrazado ciertas costumbres del ámbito helenístico. De esa manera es que se les podía identificar rápidamente porque su forma de hablar era diferente, sus conceptos, su manera conceptual de pensar también era diferente, aunque eran judíos de raza y seguían siendo monoteístas, habían cosas por el ámbito donde habían crecido que no podían abandonarlas, eran parte de su cultura. O sea que eran biculturales y es lo que los hacía precisamente extraordinariamente adeptos, ¿verdad? A lo que, o adaptables a lo que era la obra misionera. Y por eso es que fueron tan grandes misioneros, tanto Bernabé como el apóstol Pablo sobre todo. Bueno, lo vamos a dejar hasta allí porque no vamos a extendernos demasiado solamente sobre una pregunta, pero vamos a darle paso, perdón, al hermano Gilberto y con eso terminamos y nos movemos a la siguiente parte. Adelante, hermano Gilberto. Sí, la pregunta que yo tengo escuchando sobre la pregunta que se hizo, me quedé pensando y no sé si estoy haciéndola a tiempo o fuera de tiempo o si es relevante a la pregunta que se hizo, pero mi pregunta es, por la conversión de Pablo, cómo Pablo, antes de comenzar a predicar, cómo era todo eso, mi pregunta es, ¿lo que Pablo enseñó fue totalmente lo que el Espíritu Santo le reveló o, o lo que él había aprendido de Gamaliel sobre la ley y lo aplicó a la nueva vida cristiana? O sea, no sé si me hago entender. Sí, sí, en una de nuestras clases, en la segunda, si no mal recuerdo, nosotros abordamos el tema sobre las fuentes del pensamiento paulino y nosotros establecimos de que el apóstol Pablo tuvo momentos de revelación, pero también el apóstol Pablo fue instruido. De hecho, en Gálatas dice que él estuvo por un espacio de 2 semanas con Pedro haciendo una historeo, dice en griego. No fue una visita para tomar café o para darse un par de copas de vino. Fue una entrevista acuciosa en la común fe que les había prendido. Entonces, y también cuando hablamos de la hermenéutica del apóstol Pablo, nosotros hablamos de cómo el apóstol Pablo utilizaba las técnicas eh, exegéticas que se habían diseñado en el fariseísmo. Entonces es una especie de que el apóstol Pablo utiliza herramientas, eh, recicla algunas cosas, pero también hay otras muy nuevas en él, que es la gran mayoría. Esa sería la respuesta que yo daría a eso. Ok, disculpe que no estuve para la segunda clase, pero muy claro, gracias. Estoy entendiendo entonces de que sí, Pablo enseñó y predicó lo que el Espíritu le enseñó, lo que le reveló,
pero también usó de aplicaciones de leyes que se pudieron, aquel tiempo de él, adaptar para el nuevo pacto, para el cristianismo. Gracias, hermano Gilberto. Okay. Gracias por su comentario y precisamente eso que nos dijo de último, creo que es un buen resumen de lo que el hermano Juan G nos expresó, ¿verdad? Bueno, vamos a movernos ahora porque tenemos mucha más clase y no queremos atrasarnos.